Las dos órdenes. Son las dos órdenes y la petición del fiscal Jasí. Serían tres elementos. Esa es la que nos interesaba. Sí, pero ya, digamos, ya acreditados van a poder ver las tres solicitudes y las resoluciones. Pero no es mucho más, no es más lo que hay en la causa. Eso es lo que hay. Bien, esa es mi cautela, magistrado, si prefiere recapitulo las peticiones concretas. No las tengo, Perfecto. usted me dice, primero, que el Ministerio Público le señale qué es lo que le está imputando al señor Monsalve en términos generales, porque para que sea una formalización debería estar el señor Monsalve acá, que no lo cité, porque era una cautela. ¿Desde cuándo se decretó el secreto de la investigación? El día y las razones para computar el plazo, y si ustedes van a discutir la extensión del plazo. Luego, el elemento fundamental para ustedes es que el secreto no es total, solo determinadas piezas, que el Ministerio Público establece cuáles son las piezas que decretaron secretas. Una copia de lo que ustedes indican como una colaboración del señor Monsalve, que son todas las diligencias en que participó en la presunta fecha del 15 al 16 de octubre, las diligencias voluntarias en el Hotel Panamericano, donde están las muestras de ADN, hisopado bucal, registro de habitación, entrega de teléfono de determinadas prendas. Luego, la constancia con respecto a este tercer teléfono que tiene el Ministerio Público con la policía. Los resultados de los peritajes, hisopado bucal, teléfono, eventual declaración, o sea, eventuales peritajes de la víctima y otros peritajes que existan. Y bueno, y el acceso a la información de la OJB, que ya estaría subsanado una vez que ustedes entreguen sus datos. Eso sería el tema de la cautela. Eso es magistrado, ni más ni menos. La causa, hasta el día de hoy, con el objeto de que su señoría lo tenga presente para una mejor decisión. Lo que hay que indicar es que esta causa para el Ministerio Público se inicia en la mañana del lunes pasado, 14 de octubre, con una presentación de la víctima ante las oficinas de la Fiscalía y interponiendo la denuncia. Cuando nos fue comunicada esta situación, se solicitó una declaración completa de la víctima que se llevó a cabo ese mismo día lunes en la tarde, en dependencias de la Fiscalía. O sea, la víctima interpone su denuncia en la mañana de la Fiscalía y le tomamos declaración en la tarde. Al día siguiente, el martes 15 de octubre, y con una orden de este tribunal obtenida de entrada, registro y de incautación, o sea, no se trata de diligencias voluntarias, se trata de cumplir una orden judicial, se concurrió hasta el Hotel Panamericano, donde concordamos con la defensa que reside, o residía al menos el imputado, y premunidos de esa orden de entrada, registro e incautación, se llevan adelante 4 diligencias. Voy a dejarlo de la declaración, esto que se señala, declaración del imputado, para el final. Se obtiene el teléfono, que era uno de los objetivos de lo que se había solicitado autorización al tribunal. Se incauta cierta ropa, todo esto por supuesto del imputado. Se registra la habitación en busca de rastros, huellas y señales. Se levantan algunas piezas de mobiliario, recortándolas incluso algunas. Y por último se lleva adelante un hisopado bucal. Todo esto en cumplimiento entonces de la orden y no en una entrega voluntaria. Después se nos pide copia de la declaración que habría prestado el imputado. Y al efecto se cita el artículo 194, que sabemos, no voy a cansar a su señoría con ese artículo, da una ritualidad para recibir las declaraciones de los imputados. Pero quien lo lea debe primero leer el 193, que es el artículo anterior, que se habla de la comparecencia del imputado ante el fiscal. El 194 da la idea de una declaración formal por una persona que se presenta ante el fiscal para desarrollarla. Y lo que sucedió acá, su señoría, se lo voy a decir porque yo estaba presente, y además fuimos con el fiscal Jasí, perdón que hable de mí primero, debería haber dicho, fuimos con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones para cumplir esta orden, con personal del Laboratorio Criminalística de Investigaciones, con el fiscal Jasí y quien habla. Ahí sí está bien expuesto.
La declaración, su señoría, esto que se habla de declaración, consiste en lo siguiente: cuando uno se enfrenta con una persona y lleva adelante algún tipo de diligencia o de requerimiento, hay que decirle algo, hay que presentarse, decir, ¿sabe qué? Soy fiscal del Ministerio Público, tengo esta orden y esta orden tiene cierto objeto. Hay que hablar con la persona, hay que dirigirle la palabra, porque evidentemente que si no, no es posible comunicarle nada. Cuando el imputado nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije, dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada. Y iba a seguir, y yo le dije, un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa, es decir, se le atribuye participar en un hecho punible, y usted tiene derechos. Y entre ellos es a no prestar declaración conmigo. Usted si quiere declarar conmigo, pero además tiene que saber que tiene derecho a guardar silencio, que lo que diga acá frente a los policías que nos rodeen puede ser usado en su contra, y que además tiene la posibilidad de consultar con un abogado. Y nosotros, en realidad, a lo que venimos en este momento es a lo que había dicho 2 segundos atrás, que en realidad era solo el tema del celular, no le detallé todo completo. Es decir, veníamos topándonos con esta persona, encontrando a esta persona, luego de la combinación, ¿no es cierto?, la intimación de la entrada y registro. Ante eso, el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, y repitió exactamente lo mismo, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos, y lo demás me lo reservo con mi abogado. ¿Ya? Sucedería, palabra más, palabra menos. Pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado, no sé, 1 minuto. Ahora, su señoría, esta acta respecto de lo que sucedió y los dichos, quien habla se lo pidió expresamente al funcionario de la policía, que tiene que levantar el parte correspondiente, el acta correspondiente, que hasta el día de hoy no ha llegado. Esto es hace menos de una semana atrás. En realidad fue en la madrugada, yo creo, no me acuerdo exactamente la hora, pero más bien la madrugada del miércoles, que es la tarde del martes. ¿Ya? Esa acta todavía no llega. ¿En qué términos va a venir? No lo sé, y menos puedo entregársela a la defensa porque no la tengo. Por lo tanto, no hay declaración alguna. En ningún momento a la persona se le detalló de qué se trataba, se sentó, pensó, conversó y empezó a relatar un hecho. Lo que hay es una persona que espontáneamente, al intimar de una orden y explicarle de qué se trata, señala aquello, se le advierten los derechos, repite y dice, lo demás me lo reservo con mi abogado. Desde entonces no hemos visto al señor Monsalve. Enseguida se inició una investigación que en realidad ya había iniciado el día 14, dispusimos que la brigada de investigación estuviera desde el mismo día que se recibió la denuncia, indagando respecto de los hechos acontecidos, porque obviamente nuestra obligación es reconstruir la historia. La imputación sucedería para que, yo sé que se nos pide la imputación, lo vamos a señalar enseguida, es respecto de hechos que acontecieron del 22 al 23 de septiembre. Del 22. Perdón. Sí, también hay un hecho, perdón, el día primero, eso me lo advierten, lo que pasa es que solo ¿El día primero? Hay un hecho el día primero, sucedería 1 de septiembre. 1 de septiembre, ¿ya? 1 de septiembre y el otro los días 22, del 22. Y 23 del mismo mes. ¿Ya? Y la brigada de de delitos sexuales, de la Policía de Investigaciones, de la PNI, está llevando, ya ha realizado algunas, está realizando otras y le queda alguna otra diligencia con respecto a la investigación de este caso. Pero lo que interesa, su señoría, porque tiene que ver con el secreto que se está declarando, con el secreto que se está discutiendo, es que la policía de la Brisexme, voy a hablar de la Brisexme, nos señaló desde muy temprano la investigación, versión mismo 14, quizás el 15, a lo más tardar el 16, no más que eso, de que en realidad otros policías de la Policía de Investigaciones de Chile, agentes que pertenecerían a unidades de inteligencia de esa policía, ya habrían estado realizando algún tipo de indagaciones en el sitio del suceso, que son panamericanas, perdón. ¿Eso cuándo? Esto nosotros lo supimos por primera vez a través de un llamado telefónico al fiscal Jacir el día 14. Ya. ¿Ya?
Pero por supuesto, su señoría, usted sabe que el avance de estas investigaciones son dinámicas. Primero los policías dan cuenta, parece que, después ya tienen una cierta certeza, después ya informan y después envían lo que realmente queda en la carpeta y que es oficial para todos, el parte corresponde la orden, el resultado de la orden de investigar o la instrucción particular. De eso ha llegado uno respecto a este tema que me voy a referir ahora, muy básico. Ya voy a volver. Lo que estaba señalando, señoría, es que obtuvimos información de que detectives del área de inteligencia de la Policía de Investigaciones habrían realizado indagaciones en el sitio del suceso, que es el Hotel Panamericana, en la habitación donde se llevó adelante las diligencias que me referí recién, y además en un lugar donde antes imputados y víctimas estuvieron, antes de estar en ese hotel, que era un restaurante también de la comuna de Santiago. Y lo que dijeron es que hubo personal PDI que estuvo realizando gestiones de indagación en esos lugares en relación a la estadía del imputado con la víctima. Con esos antecedentes, la Fiscalía lleva adelante, está desarrollando una investigación para establecer exactamente qué es lo que sucedió, en qué marco, con qué atribuciones, desarrolladas por quién y con qué resultado. O sea, si se fija, su señoría, son bastantes cuestiones que hay que establecer fidedignamente y con antecedentes entregados en la carpeta, estudiados y asumidos y completos, de qué es lo que sucedió realmente, por orden de quién, revisar las facultades de quien lo hizo, cómo se desarrolló esa diligencia, qué resultados obtuvo y los antecedentes correspondientes. Eso, su señoría, en este momento es una actividad investigativa que todavía no concluye. Su señoría, estamos hablando de una investigación que lleva... ¿Pero esa está ¿sí? en esta causa o en otra causa? En esta misma. causa, Ya. su señoría. Okay. Es en esta causa. No se han separado investigaciones porque hasta ahora no se ha considerado necesario y no sabemos hasta dónde unos hechos están ligados con el otro. Porque esto podría tener distintas calificaciones jurídicas o podría no tener ninguna. No sabemos, estamos investigando. Su señoría, esta es una indagación que empezó, como usted lo acabo de señalar, la semana pasada. Ahí empezó. Ahora, por lo tanto, la defensa nos pide que quiere declaración. No hay declaración alguna, lo que hay es lo que acabo de referir. Una vez que recibamos ese antecedente, lo vamos a poner a disposición de la defensa, porque entendemos que está entre aquellos elementos de la investigación que el 182 prohíbe imponer secreto porque participó el imputado. O sea, de él se incautó la ropa, de él se incautó el celular, en su pieza que se sacaron la muestra y el imputado buscarles de él. Y por supuesto, aquello que haya dicho y que los policías recuerden y pongan en el acta, porque expresamente le pedí que lo pusieran en el acta, me imagino que también vendrá, veremos cuando llegue escrito qué es lo que dice, y por supuesto son los dichos del imputado y tiene derecho a ello. No hay discusión, su señoría. O sea, dicho de otra manera, si no entregamos aquello que la defensa llama declaración y que en realidad, su señoría, es un acta de realización de una entrada, registro o incautación, en la cual el imputado alcanzó a musitar algunas frases, por supuesto que se lo vamos a entregar, no hay ningún problema. Se nos pide luego que detallemos o que señalemos cuál es la imputación. Habitualmente lo que se hace, su señoría, cuando se piden estas solicitudes y respecto de carpetas que están en reserva para no levantar la reserva anticipadamente, vamos a decir que lo que se investiga acá es un delito de violación. Eso es lo que se investiga. Contra una víctima mayor de edad que tenía una relación de subordinada y de dependencia con el imputado y que se desarrolló los días 22 y 23 de septiembre. ¿Dónde? En el Hotel Panamericano. Ese es el hecho que se investiga. Pero hago presente, para que quede claro, y que no se nos diga que hemos omitido antecedentes, que también podríamos estar investigando al imputado algún tipo de conducta ilícita relacionada con estas actividades que llevaron antes de la denuncia a detectives de la Policía de Investigaciones a hacer algunas denuncias. ¿Y por qué decimos eso, su señoría? Porque estas actuaciones se llevaron a solicitud del imputado, a su solicitud. Es decir, que antes de que hubiera una indagación, sin que ni él, ni en realidad nadie haya presentado una denuncia, él dispuso que policías de investigaciones concurrieran tanto al hotel como al restaurante. Esto también lo estamos indagando. Pero hago la advertencia para que quede claro
que no tenemos idea del alcance todavía de esa situación, porque tenemos que precisar los aspectos fácticos, y todos sabemos que precisados los aspectos fácticos se pueden tomar decisiones ya jurídicas. Sí, perdón, y se me queda en el tintero, me vuelven a recordar que hay una situación el 1 de septiembre. Eso constituiría un abuso sexual por sorpresa, eso sí. Perdón, para que quede claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la decisión de levantar secreto? Voy a empezar por aquello que no habría mayores discusiones. Por supuesto que aquellas materias en que ha participado el imputado, por la incautación que acabo de referir, naturalmente que se le va a entregar copia. Se quiere un informe de ADN, no existe informe de ADN alguno. O sea, lo que se hizo fue un hisopado bucal. Evidentemente que un hisopado bucal es solo una muestra de ADN de una persona para llevar adelante una... No, es la cosa obvia, pero para llevar adelante una pericia de ADN necesitamos una muestra indubitada con una de cotejo y ver resultados. Eso no existe. No se ha hecho, no hay ningún examen de ADN en curso, ninguno. Lo que sí hay es, por supuesto, el trabajo con la muestra, nada más, nada más. Ignoro si inmediatamente el servicio médico legal, habitualmente no lo hace, no sé en este caso, que desarrolle un examen de ADN inmediato, espera la muestra comparativa y ahí lo trabaja, mientras tanto tiene una muestra, ¿no? Se habla de las pericias de los teléfonos, no hay todavía ninguna pericia de los teléfonos y entiendo que vamos a volver a conversar de los teléfonos, discutir o debatir respecto de los teléfonos. No hay alguna pericia todavía desarrollada que podamos entregar. Su señoría, se nos habla de entrega de copias. La primera entrega de copias se solicitó el 16 de octubre y era copia del parte policial. Es imposible entregarla a su señoría del parte policial, no se puede. La razón es que no existe. La denuncia fue puesta en fiscalía. Si todos entendemos el parte policial, el parte de denuncia que habitualmente se interpone una denuncia en un recinto policial y de ahí se remite al Ministerio Público, no existe. La persona denunció al Ministerio Público. El 17 de octubre se nos pidió copia. 21, 22, 23. Nosotros, su señoría, tenemos 5 días para contestar y 15 días para dar las copias. O sea, lo que estoy tratando de mostrar, su señoría, por supuesto que vamos a facilitar la defensa en lo que esté de nuestra mano y sea conforme a la legalidad y a la eficacia del caso. De hecho, la defensa nos pidió una audiencia con los fiscales y se lo otorgamos de inmediato. Pero hago presente, su señoría, que esto es una investigación que empezó la semana pasada. Eso es lo que tenemos, ¿ya? Y que nosotros tenemos 5 días, como le digo, para tramitar y si damos copia 15 días. De la parte de las entregas de teléfonos, si me permite, le voy a dar la palabra en un segundo más al fiscal Casilla en cuanto específicamente a los 2 secretos que se han declarado, porque la parte de esta incautación del tercer teléfono, hay alguna duda y prefiero que lo haga el propio fiscal. Pero me gustaría dejar en claro una situación, su señoría. Cuando nosotros comparecemos el día 15, martes para miércoles, semana pasada, cumpliendo la orden y se le incauta, no es voluntario, se le incauta el celular al señor Monsalve. Lo que sucede es que el señor Monsalve no andaba trayendo el celular que anda trayendo siempre, porque se lo había entregado a la Policía de Investigaciones dentro de aquellas actuaciones que realizó preinvestigativas, predenuncia, le voy a dar ese nombre por darle alguno, y se lo entregó a la Policía de Investigaciones. Ese teléfono se lo devolvió a la Policía de Investigaciones posteriormente. Y eso es lo que origina que haya 2 teléfonos. Eso es lo que le quería explicar a su señoría, porque si no hay una galimatía con estos los teléfonos. Y hay un tercer teléfono que es el que da cuenta mi colega Jacir al respecto. Se nos pide... ¿Me da un segundo que me están llamando adentro cortito? Perdón, por supuesto, su señoría. Bien, se ha decretado un receso en esta audiencia de cautela de garantías que ha solicitado la defensa de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. Estaba exponiendo ahora el fiscal Javier Armendáriz, quien lleva adelante esta investigación y en donde se han ido revelando, hay algunos antecedentes, se ha ido confirmando alguna información, trascendidos de prensa particularmente. Se han precisado algunos hechos en donde, por ejemplo, se le había consultado a la defensa de Manuel Monsalve si es que había declarado o no, porque trascendía esa información, se hablaba de una incluso presunta declaración informal que habría entregado Manuel Monsalve. Lo que dice el fiscal entonces, la defensa había indicado inicialmente que no había declarado Manuel Monsalve, por lo tanto aquello se confirma como tal, aparentemente, puesto que el fiscal lo que dice es que hubo un intercambio de palabras
aquella jornada en la que el fiscal concurre al Hotel Panamericano, conversa con Manuel Monsalve, no más allá de un minuto, dice el fiscal Armendáriz, y donde le señala a Manuel Monsalve: no recuerdo nada, pero que, dice Armendáriz, no va a entregar más declaraciones porque no está junto a un abogado, o todo lo que tenga que declarar tiene que ser en compañía de un abogado inicialmente. Se confirma además que Manuel Monsalve se practicó una muestra de hisopado bucal, no hay un examen de ADN al día de hoy, y al delito de violación, que confirma está investigando el fiscal, existiría además un delito de abuso sexual el día 1 de septiembre. Seguimos escuchando al fiscal Armendáriz. Se le extrajo el contenido y se llevó a un máster, digamos, pero no refiere qué es lo que hay dentro del No está el contenido. resultado, digamos. Exactamente, pero va a ser bien claro, o sea, hay una pericia del teléfono, pero consiste en eso. O sea, si uno la lee, sabe que se trabajó en sacar una copia forense, digamos, pero no el contenido del teléfono. Su señoría, el punto parece más central de esto es que se habla que no se sabe el motivo por el cual se decretó el secreto. Su señoría, el motivo está en la ley y es uno solo. Es cuando a idea del fiscal es por eficacia de la investigación. O sea, no se puede invocar otro, está en la ley, no hay otro. Y es la eficacia de la investigación. ¿Por qué, su señoría, nosotros hemos mantenido, perdón, no hay reserva sobre toda la investigación? Eso lo va a decir el fiscal Jacinto. No hay sobre toda. Voy a tratar una explicación de por qué sí, sobre ciertas piezas, las detallará el fiscal Jacinto, pero yo me voy a referir, pues la idea detrás es la declaración relativos a lo que vamos a llamar gestiones previas de la PDI, predenuncia. ¿Y por qué, su señoría? Porque lo que nosotros nos da cuenta la investigación es que hubo una actividad previa, no la calificaría, no sabemos de qué naturaleza es, en cuanto el imputado, aprovechándose de su condición y del tipo de funcionario público que era en su contacto con la Policía de Investigaciones, pidió llevar adelante diligencias para buscar antecedentes de cámaras respecto del 22 al 23. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, su señoría, que esto para el Ministerio Público es importante. Los hechos ocurrieron del 22 al 23. 22 al 23 de septiembre. Pasó el día 24, el día 25, el día 26, el día 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta el 10 de octubre. En que esta gestión no se hizo. Y hasta donde sabemos, el imputado no comunicó esta situación a nadie en términos oficiales, en razón de su cargo. Estoy hablando, a lo mejor lo habló con sus circoítos, no sé, pero no lo hizo. Lo hizo 3 semanas después. Y 3 semanas después se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada y sobre todo qué es lo que ocurrió entre tanto. ¿Sufrí algún tipo de atentado? ¿Me clonaron el teléfono? ¿Tengo algún dispositivo para obtener información? ¿Fui objeto de alguna suerte de secuestro? Pero esa preocupación le viene 3 semanas después, casi 3 semanas después. Antes no. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino lo que obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado. Ese es el punto. Que iba a ser imputado y de un delito de violación. Eso es lo que creemos que ocurre. En razón de aquello, y tenemos esta maniobra que puede que sí, puede que no, insisto, está en investigación superior, quiero ser claro con el tribunal, de que podría haber pérdida de antecedentes o de evidencias o algún tipo de enmascaramiento respecto de los hechos en cuanto al imputado y la posición que ocupaba, pero que al día de hoy, sin duda, sigue siendo una posición en nuestra sociedad de relevancia, es que para los efectos de lo único que permite la ley, que es la eficacia de la investigación, es que hemos dispuesto el secreto respecto de estos antecedentes. Esa es la idea de fondo, su señoría, en cuanto a la declaración de la víctima, el informe correspondiente de ella y lo sucedido en cuanto a estas actividades previas. Para concluir, su señoría, la defensa ya no... Para concluir,
eso, señoría, la defensa, y a nuestro juicio de modo equivocado, señala que el 182 limitaría, es decir, no se puede, decretar secreto respecto a los peritajes a la víctima. Voy a permitir disentir de mi contradictor, mi distinguido contradictor, porque la frase del inciso final habla de los peritajes del imputado o del defensor, dando la idea que se trata de los peritajes que se le hayan hecho al imputado, no a la víctima o a otras personas. No es de esa forma como está redactada la norma, y no existe entonces una imposibilidad de decretar secreto en general respecto de pericias. Es solo respecto de las pericias que tengan que ver con el imputado o que las haya solicitado la defensa a su relación. No es todos los peritajes en general. Y la razón que nosotros nos oponemos y solicitamos el secreto por eficacia de la investigación. Su señoría, investigación que empezó la semana pasada. No es que la defensa tenga un tiempo prolongado, ¿no es cierto?, de imposibilidad de acción, porque por ejemplo he escuchado cosas como no sabemos cuándo ocurrió la diligencia de incautación, pero ¿cómo no va a saber si estaba el señor Monsalve presente? Fue del 14 al 15, pues, para que quede claro, que estaba señalada como había sido del 15 al 16, perdón, estaba señalada como había sido el 14. Eso es lo que sucedería, y sí, con su venia le damos la palabra al fiscal Casimpa, que se refiere al detalle de la diligencia y en especial esto de la entrega al tercer teléfono. Muchas gracias. Su señoría, y voy a ser bastante breve ya que la mayor parte de la argumentación de la Fiscalía está indicada por el fiscal regional. Dar cuenta que las copias de la defensa ha solicitado, fue una rechazada, como ya se indicó, y la otra fue aprobada, pero con la prevención de que, a excepción de aquello que tiene secreto en la investigación. ¿Cuál es la que fue Desde rechazada? Luego, perdón. ¿Cuál es la que fue rechazada? La de copia de la denuncia, Ya. ya se indicó también por el fiscal regional, y luego porque lo pidieron copia de denuncia primero y acto seguido copia de la carpeta de investigación. La primera fue rechazada, la segunda fue autorizada, a excepción de aquello que está declarado secreto. Luego, consta naturalmente en los antecedentes de investigación la resolución de secreto número 1, que es de 18 de octubre del año 2024, que da cuenta de aquellas piezas específicas sujetas al secreto del artículo 182. Luego hay una segunda resolución de secreto del día de ayer, 22 de octubre de 2024, que enumera cuáles otras piezas de investigación son secretas. Las razones ya las dio el fiscal regional, pero están en la ley. No podemos poner una razón distinta a la eficacia de la investigación, los motivos ya están explicados. Por supuesto, se van a dar copia de aquellas dentro de los plazos establecidos para todos los usuarios del sistema de entrega de copias del Ministerio Público. Oportunamente se les va a entregar copias y van a constar en las mismas las dos resoluciones de secretos para que tengan conocimiento de las mismas. Eso con respecto a aquella materia. Y estamos, por cierto, dentro de los plazos para dar cumplimiento a nuestras propias decisiones de otorgar o no copia en esos términos. Y además hay una solicitud del día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, de copia y de diligencia hecha por la defensa, que va a ser respondida en los mismos términos, por la misma vía. Lo hicieron a través de correo electrónico al suscrito, pero naturalmente no lo hemos resuelto porque teníamos el inicio de esta audiencia. Pero lo conversamos previamente con la defensa, que se va a dar copia de lo que están solicitando. Sí, que es aquello que no está secreto, insisto. Sea porque no lo dispusimos nosotros, porque la ley lo prohíbe. Por último, ¿qué pasa con la situación del día viernes, señoría? Que es lo que se ha suscitado cierta... Tomamos conocimiento a raíz de una declaración que estábamos tomando junto al fiscal regional el día viernes en la mañana, de quien usted ya dio lectura. Es que de inmediato le solicité autorización al juez de turno, el señor Mario Cayul. A usted quiero poner atención en lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento de esa petición? Es que tomamos conocimiento de la existencia de un segundo teléfono que le es devuelto al imputado al día siguiente del cumplimiento de la primera diligencia de incautación. Por lo tanto, nos dimos cuenta en ese momento, dada esta declaración, que nos faltaba un teléfono. Entonces, como no sabíamos si podía haber algún otro adicional a este,
es que la autorización se pidió, y así consta, y usted lo leyó, en términos plurales. Teléfonos, computadores, y recalco las S final, tablets, etc. Porque no sabíamos, teníamos solamente antecedentes respecto de este adicional, que es lo que la funda, pero la autorización se pide y se concede por magistrado Cayul en los términos que ya he indicado. Luego, la policía logra determinar dónde se encuentra el imputado, no voy a referirme a aquello, ya lo dijo el defensor Arias, y se produce la entrega de este segundo celular, que insisto, voy a recalcar, no es voluntaria, es el cumplimiento de una orden judicial, que sí, y no una manifestación de voluntad del imputado. Luego, cuando se retiran los policías de ese domicilio y me dan cuenta de la diligencia, al cabo de unos minutos, me llamaron inicialmente cuando estaba en el lugar en cumplimiento de la misma, luego cuando se retiran, ahí iban llegando a la unidad o habían llegado ya, me dan cuenta que había un tercer teléfono del imputado. Yo le consulto por qué no lo incautó. Porque la orden era incautarlo en términos plurales. Todos los aparatos de comunicación electrónica, si lo dice la resolución, porque así lo pedí. ¿Por qué no lo incautó? Y él me da cuenta que no lo había entendido así, que se refería solamente al anterior, a este que se le había devuelto el día miércoles. Entonces le dije, cúmplala entonces en los términos en que fue concedida por el tribunal. Y se dio media vuelta y fue nuevamente al domicilio. Y ahí incauta este teléfono. En esa ocasión tuvimos una conversación telefónica con los dos de los defensores que están el día de hoy acá, en donde les expliqué lo que estoy en este momento indicando. Esto es que el funcionario policial había solicitado de este modo inicialmente, pensando que era el primero, pero que la solicitud era amplia, era plural, porque no sabemos, su señoría, el contenido del mismo para poder determinar su atingencia a la investigación. O sea, la defensa es la que sostiene que es un teléfono que no es vinculado, no tiene antecedente a la investigación, pero esa es la defensa. Señoría, aquello, naturalmente, lo vamos a determinar una vez que aquello que pueda ser analizado ese teléfono. No es, su señoría, ex ante esa determinación, sino que es ex post. Pero ellos, por teléfono, me refieren la circunstancia por la cual yo lo llamé a usted el día lunes, y que usted ya la indicó. Esta reserva que ellos efectúan de el contenido del teléfono que pudiera tener comunicaciones entre ellos como su abogado y el imputado. Ante aquello, nosotros adoptamos la decisión materializada en el escrito que presentamos ese mismo día lunes cuando yo lo llamé, de, primero, desde luego, no analizar el teléfono, y segundo, para los efectos del artículo 220, inciso cuarto del Código Procesal Penal, hacer entrega al tribunal para que discutamos aquello que entiendo va a ser parte de la discusión que vamos a tener también el día de hoy, pero que ya está de alguna manera avanzada con lo que hemos dicho hasta ahora. Esas son las circunstancias en que se produce entonces, señoría, la incautación del tercer teléfono el día viernes. Esa es, no es otra cosa que eso. Entonces no habría una segunda constancia de la Fiscalía. Y, por lo tanto, no existe una segunda solicitud al juez de ese mismo día viernes de nueva incautación, sino que simplemente cuando se me da cuenta que había un tercero que no había sido incautado, los policías, dado el amparo de la misma orden, es que les pido que la ejecuten íntegra y correctamente en los términos en que fue concedida, insisto, en términos plurales, así lo fue. Dicho aquello, señoría, no tengo más allá que referir, el resto ya lo hizo cargo el fiscal regional a las alegaciones de la defensa. ¿Algo que señalar los abogados de la víctima? Sí, su señoría. Sí. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que me estoy recién incorporando en esta causa y agradecer la exposición que ha señalado el señor fiscal Armendáriz, para efectos de enterarme también de del orden en que se produjeron estas diligencias. Quisiera plegarme a lo que ha señalado el señor Armendáriz en relación con mantener el secreto de la investigación en todo lo que tiene que ver con mi representada. En este caso en particular quisiera indicar efectivamente el pedido para el éxito de la investigación, si bien no hay una norma expresa en relación con el 182, sí la hay en relación con las solicitudes de cautelares, ¿cierto? Indicando que es cuando existe sospecha grave y fundada de que puede obstaculizar la investigación mediante, y se señala una serie de supuestos. En este caso, señoría, probablemente como en ningún otro, ¿sí? Considerando las características del imputado, el poder que
ejercía en nuestro poder, en nuestro país y que sigue ejerciendo, y además las características de la víctima que represento, que corresponde a una persona que era subalterna del imputado, y además una persona que está en una situación de bastante vulnerabilidad en este momento. Quisiera señalar que resulta más o menos manifiesto, ¿cierto?, las posibilidades de que el imputado pueda obstaculizar la investigación, toda vez que hay antecedentes claros que han sido señalados por el señor fiscal en esta oportunidad, de que ya ha hecho gestiones en ese sentido, que tiene que ver con el tema de las cámaras, que además se nos acaba de indicar que fueron retiradas por personal de inteligencia, ¿sí?, precisamente personas que estaban además bajo la dirección del imputado. Y además, su señoría, en particular, la entrega de este teléfono, ¿cierto?, de este teléfono a la policía. ¿Le puedo interrumpir un poquito? Sí, claro. Las cámaras esas, las que alude la señora Santibáñez, ¿esas cámaras ustedes no las pudieron obtener o sí? Señoría, están esas diligencias en curso. Existen algunas que han podido ser recuperadas. Se han incautado diversos aparatos que graban las cámaras, o sea, no solo la grabación misma, sino que también los DVR, como comúnmente, y aquello está siendo analizado y periciado. Sí, me permite además, complementando su señoría, es importante, creemos, que usted tenga en cuenta, señoría tenga en cuenta, que ha habido dos registros de cámaras. Uno, predenuncia a instancias del imputado a través de policías de investigación. No, es que esa es mi consulta. Si producto de eso que señala la señora Santibáñez, la diligencia de ustedes, digamos, ¿tiene resultados parciales o resultados...? Eso está en curso porque, su señoría, nos hemos enterado de que habrían diligencias de esa naturaleza en otros recintos distintos. No solo en el restaurante donde se originan los hechos, ni en el lugar donde se desarrolló el delito, sino que además en otros lugares. Ahora, eso es una información que está en curso. Y además hay, por supuesto, la gestión de trabajo con cámaras, propiamente, ya bajo nuestra dirección en la investigación. Entonces, quiero dejar en claro que son dos momentos distintos. Sí. Señoría, entonces queda en evidencia las actividades que ya se han realizado en función de este temor que existe fundado por esta parte en relación con el éxito de la investigación. Pero además, su señoría, quisiera indicar dos cuestiones. Una, efectivamente, como ha dicho el fiscal Armendari, el 182 solo se refiere al imputado. Nada dice en relación con la víctima. Y quisiera señalar en particular las características del caso que nos tiene hoy día representando a la víctima. Se trata de una violación, vale decir, un delito que afecta la indemnidad sexual y la libertad de autodeterminación sexual de la víctima, de tal manera que se exige particularmente que exista bastante cuidado en relación con las declaraciones que haya hecho o las pericias que se haya practicado, en función de la protección que se debe dársela a la víctima y en función, además, su señoría, del deber establecido en el Código Procesal Penal desde la Ley Antonia de todos quienes intervienen en el proceso penal de prevenir la victimización secundaria. En relación con eso, señoría, quisiera decir además el riesgo que existe respecto justamente al tema de filtraciones y desde ya quisiera indicar que existen antecedentes contundentes y de público conocimiento que dan cuenta de que mi representada está siendo objeto de victimización secundaria, particularmente por ciertos medios de comunicación. Ha recibido visitas en su casa de parte de periodistas y de distintos medios que han expuesto tanto a ella como a su familia. Esto sin perjuicio, evidentemente, de las acciones legales que nosotros entablaremos en relación con este punto, pero está vinculado también con el tema del secreto de la investigación. Así que eso quería hacer presente, su señoría, antes de su resolución. ¿La defensa? Magistrado, voy a pedir que se limite, al menos temporalmente, el secreto. ¿Y por qué voy a decir 20 días? Porque en verdad no me han dicho por qué tiene que estar secreta la investigación. Si me dice el Ministerio Público por eficacia de investigación, eso no es una razón. Si un magistrado de la República me dice usted va a quedar en prisión preventiva por peligro para la seguridad y no me explica nada más, eso no es una fundamentación. No puede ser que el Ministerio Público tenga un privilegio respecto a los jueces que no fundamenta sus decisiones. Es eficacia la investigación. Eso no se explica por sí mismo. Y sobre todo no se explica por sí mismo si me dice, mire, esto es secreto. Estos tres aspectos yo los entiendo, pero ¿y qué es lo que no es secreto?
lo que el 182 me prohíbe tener secreto. Entonces no entiendo qué parte de la investigación que no esté prohibido su secreto y que ha particularmente declarado o reservado, sí tengo acceso. No existe. Entonces, si y lo único que tengo acceso a aquello que la ley le obliga al Ministerio Público a entregarme, entonces es un secreto total. Y eso encubre esta justificación, que es una frase hecha de eficacia para investigación. No da cuenta de una fundamentación, entonces pido, al menos por cautela de garantías, que lo limite a 20 días. No tengo otra forma más que hacerlo así, ya que no me dan mejores fundamentos. Solamente precisar en todo caso, magistrado, y esto es bien importante, el hisopado bucal fue completamente voluntario, porque entre otras directivas que aquí dicen, no, esto todo fue con orden. El hisopado fue voluntario. Tan es así que se le insta ese día, en la primera diligencia, podemos pedir orden. No hay problema, lo ofrezco. ¿Cómo eso no va a ser voluntario? Bueno, eso para que quede bastante claro, pero insisto en el tema de que se limite y en definitiva... Pero sí, entiendo que usted todavía mantiene dudas respecto de cuáles son las piezas que están declaradas secretas. Tengo claro las piezas que están, la declaración de la víctima, el informe sexológico y las gestiones como predenuncia. ¿Ok? Me queda claro. ¿Y cuáles son las no secretas? No estoy entendiendo. Porque si me van a decir que las no secretas son aquellas en que ya me explicaron que es el derecho que tengo yo o el imputado a participar en ellas o participado, bueno, esa es la que nunca pueden ser secretas. Está prohibida su reserva de secreto. ¿Cuáles son entonces el universo, el subconjunto de aquellas que no están ni entre las secretas ni en las que está prohibido su secreto? No se entiende. ¿Qué es? Tampoco, yo tampoco lo estoy entendiendo, porque ¿qué es lo si, que la no ley es secreto? si la ley faculta decretar el secreto, ya es prerrogativa del fiscal si quiere la fiscalía, digamos, acotar ese secreto, pero si la Fiscalía quiere aplicar el secreto, digamos, a rajatabla de todo lo que le permite la norma, está dentro de la facultad del Ministerio Público aplicar ese secreto a todo lo que le permite la norma, y hasta donde yo entiendo, lo que está haciendo el Ministerio Público es aplicar el secreto dentro de lo que le permite el 182, y aquello que no le permite el 182 les va a ser comunicado a ustedes. No es que esté, digamos, el Ministerio Público señalando, y hay algunas cosas que el 182 nos permite que no declaramos secretas, eso el Ministerio Público no lo ha señalado hoy día. Entonces pido el límite por temporal, en 20 días. Eso es lo que estoy pidiendo. Okay. Para que sea, por lo menos tenga algún acceso. Como expliqué antes, hemos escuchado, el secreto no puede ser una ventaja procesal para mi contraparte. Es sencillamente que realmente haya alguna razón de peso. Y lo que sí pediría y insistiría, que no, eventualmente no hay debate, es que si respecto de este teléfono celular que se hizo una copia forense, necesitamos la copia forense de ese teléfono, por supuesto, que no está secreta. Y esa la necesitamos para verlo también. Del teléfono dijo que se hizo un levantamiento, una copia forense, y aún no hay un peritaje, pero está todo el contenido. Eso obviamente lo necesitamos para nosotros como defensa. Eso, en todo lo demás mantengo... y está subsanado, entonces, a ver, de los temas que planteó la defensa... ¿Me permite, su señoría, una réplica? Sí. Ya, no, pero antes de que... darle la réplica, Perdón. a ver si falta algo. Disculpe, su señoría. Estaría, digamos... faltaría entonces el tema de las razones del secreto, lo que dice usted, la fundamentación. Yo entiendo que también está implícita, pero si la quiere expresa, digamos, el fiscal se la podrá dar expresa. Estaría, digamos, el tema de este teléfono, digamos, de lo que ya se rescató, que entiendo que eso estaría dentro de los elementos que el Ministerio Público iba a entregar. Y quiero saber si está claro el asunto de la comunicación de los hechos que se estaban investigando. Nos quedó claro, no hay un registro, una constancia de la directriz, la segunda oportunidad no existe o no hay, eso no nos quedó claro. Sí pediría, magistrado, y ya que... No, me refiero a si hay certeza respecto a la comunicación esta que le vamos a llamar, porque en realidad no existe, porque en estricto rigor lo que habría aquí sería un 229, pero requeriríamos la comparecencia del imputado.
de que el Ministerio Público comunicara por anticipado sin formalizar qué es lo que está investigando. Quiero saber si la defensa tiene claro qué es lo que está investigando el Ministerio Público. Sí, magistrado, con lo que nos dijeron en la audiencia que está suficientemente claro. Sí, magistrado, es posible que para lo que ya se ha avanzado en la cautela sea irrelevante, quizás, si eso no es declaración del imputado, esa primera espontánea, como le llaman, las espontáneas del imputado, solamente replicar en eso. A ver, ¿desde cuándo la garantía del silencio, del nemo tenetur, está mediatizada porque si es formal o no es formal la declaración? Yo en eso tengo que discrepar de frente al fiscal Almendari. No tiene que ser una formalidad para que cuando el imputado espontáneamente expresa ante el fiscal algo, sea una declaración, y en ese sentido lo fue. Y además, como expliqué, ya que lo señala el Ministerio Público, él se refiere al día 1 de septiembre, se refiere al día 22 de septiembre, y a una tercera cuestión que en la forma que lo expresa el fiscal efectivamente es qué es lo que podía o no podía recordar. Y por lo tanto eso es una declaración. Y en ese sentido, como digo, para que no quede sino constancia de aquello, creo que ya hemos avanzado respecto a que nos van a dar eso, que él señala que no es declaración, pero que lo es. Perdón. Eso es básicamente, magistrado. Y una última petición que tiene que ver con la disponibilidad que pueda tener la Fiscalía para entregarnos quizás en días próximos estos antecedentes que no estén bajo secreto. Si autoriza el tribunal a que nosotros comparezcamos a la policía a revisar estos registros, guardando por supuesto las piezas que ellos han decretado que están reservadas para poder revisar todo lo otro que no esté reservado. Eso sería una fórmula en que el tribunal podría cautelar con bastante más rapidez y eficacia el acceso a la información que necesitamos. Ahora sí, fiscal. Primero, después usted me dice lo que quería señalar, la fundamentación de la eficacia, digamos. Sí. A ver, si se me permite, su señoría, solo para contexto, porque la fundamentación tiene que ver. Yo no voy a caer en un tema semántico cuando el imputado profiere, habla, si eso es declaración o no. Yo me refería a la declaración de 194 y 193 porque fue la que mencionó el señor defensor. Su señoría, este fiscal no salta al cuello a taparle la boca a un imputado cuando lo conoce, a objeto de decirle primero tengo que leerle sus derechos. Si la persona habla, tengo por costumbre, incluso por cortesía, de esperar de que por lo menos algo diga, decirle espérese un poquito. ¿Qué es lo que sucedió? Si eso no es una declaración, no voy a... Lo que está claro, su señoría, es que cuando tengamos esa pieza, la defensa la va a tener. Eso está clarísimo. Ahora, efectivamente, me recuerda el fiscal Jacir, que tiene mejor memoria que yo, porque esto, como le digo, fue en un momento, en una diligencia que hicimos en la noche, que reconoció los encuentros del 1 de septiembre, el 22 y 23 de septiembre, pero que dijo que no se acordaba. Esa es la frase completa, según la memoria que tiene mi colega. Vamos a la fundamentación. Pero su señoría, con respecto a esta materia, más allá que sea declaración, no hay ningún problema. Recibiéndolo lo vamos a entregar por el mecanismo normal de entrega de copia que tiene el Ministerio Público, tal cual como fuera cualquier otro interviniente. Por supuesto, no hay duda. Cuando lo tengamos, va a tener acceso según los mecanismos formales que tenemos para ello y que tienen acceso todos los intervinientes. Vamos a la fundamentación, su señoría. Eso porque la defensa entiendo que quiere un plazo, digamos, como para señalar en cuánto... Su señoría, hay un tiempo de plazo, es 15 días para todas las personas. Es una entrega, 15 días corridos, sin duda, desde el momento que se entrega la copia. Y hay una unidad que se encarga de entregar estas copias. Por supuesto, no tengo ningún afán de incomodar a la defensa. Tenemos alguna posibilidad de entregárselo antes de plazo, por supuesto lo que vamos a hacer. Pero, su señoría, si se nos impone darle un plazo, ya sería una suerte de privilegio. Vamos a tratar de hacer, por supuesto. Estamos hablando de una investigación que empezó la semana pasada. Ya. Su señoría, con respecto a la fundamentación, a lo mejor no fui todo lo claro que me hubiera gustado. Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra, pero además no cualquier jefe, es una figura pública, es una figura que tiene peso en el ámbito social, tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe. Por lo tanto, si lo que nosotros sabemos es que han habido gestiones previas sin que me diera ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que su señoría no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras,
sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, por supuesto una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si esto lo hace, su señoría, no sabemos si se va a repetir. Y esto es una investigación que está en curso, está recién empezando, y además de las razones propias de la intimidad de la víctima, están las razones del 182, que es clarita, la eficacia de la investigación. Esa es la fundamentación del Ministerio Público. Por supuesto queda sujeta a la fundación de su señoría, como todo en un debate, pero hay una fundamentación y nos parece sólida. Por un lado tenemos una persona de peso en un delito, en un contexto de la esfera de la sexualidad de una persona que es subordinada suya y que lleva adelante actuaciones que podrían significar pérdida de evidencia, esconder evidencia, enmascarar, etc. Nuestra tarea, su señoría, porque además yo ruego a su señoría entender el alcance de esto. Esto no es solo la actividad del señor Monsalve, es también la actividad que rodea a aquellos que ejecutaron estas diligencias. Ahí estamos con la exposición que está realizando el fiscal Armendáriz en el desarrollo de esta audiencia de cautela de garantías que ha solicitado la defensa de Manuel Monsalve. Vamos a estar ahí muy pendientes de lo que está ocurriendo con esta audiencia en el Centro de Justicia, y en donde lo que está buscando la defensa del ex subsecretario es poder acceder a antecedentes o a la carpeta investigativa desde el punto de vista de ellos para preparar una mejor defensa con respecto a estos hechos por los cuales está siendo investigado. Ya se ha revelado de parte del fiscal, se investiga un delito de violación y además un delito de abuso sexual, que es parte